Estamos en la serie aprendiendo a vivir por fe, porque la Biblia dice que el creyente debe de vivir, debe caminar, debe pensar, debe de actuar por fe, no por vista, por fe, no por emociones, por fe, no por sentimientos. Entonces, antes de entrar al estudio de hoy, vamos a ver enfrentando las pruebas del éxito. Dice en el boletín, en la primera sección de avisos, dice que Dios responde a la fe. Dios siempre va a responder a su fe. Su fe en el Señor, su fe en Dios, su fe en la palabra. Dios siempre va a responder a su fe. Y hay un desafío aquí. No se quede estancado. No se quede estancada. Muchos creyentes que están estacionados. Muchos creyentes están estancados en su fe. Muchos creyentes están empantanados en su fe. Usted no se quede estancado. Y hay otra cosita que se menciona aquí, que mencionamos aquí para ayudarle. La fe no es solo creer. Hay gente que me dice, pastor, que yo creo en la Biblia. Gloria a Dios. Pastor, yo creo en Cristo. Qué bueno. Pastor, yo creo. La fe no es solo creer. Es más que eso. Y aquí viene, es convertirse, es que usted se convierta en quien fue creado o creada para ser alguien. Andar por fe, vivir por fe, caminar por fe, es que usted se convierta en alguien más de lo que ya es. Vea la vida de Abraham, vea la vida de Moisés, vea la vida de los hombres y mujeres de la galería de fe. Hebreos 11, todos tienen algo en común. Se convirtieron en alguien que por la fe taparon bocas de leones, dice, apagaron fuegos impetuosos, dice, se convirtieron en alguien. Dice que Moisés por la fe rehusó los tesoros de los egipcios, la comodidad de los egipcios, se convirtió en alguien Moisés. Fe no es solo creer, fe es convertirse, que usted se convierta en alguien más. Entonces, termino con esto. En Hebreos 11, lo que cada uno de los hombres y de las mujeres de Hebreos 11 hicieron, son verbos de acción. Acción. No son sustantivos. Acciones. Por la fe dejó. Por la fe actuó. Entonces la fe actúa, la fe obtiene, la fe entiende, la fe ofrece, la fe agrada. La lista es larguísima. Escoja un verbo de fe y empiece a practicarlo y a vivirlo para que usted llegue a ser alguien más que nada más un creyente que por la fe está haciendo, está actuando, etcétera. ¿Alguien puede decir amén a eso o no les gustó? Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver en este capítulo 14 de Génesis cómo enfrentó la prueba del éxito Abraham.
Pero déjeme decirle, lo vemos en la Biblia, Abraham aprendió a vivir por fe, por medio también de tropezones. Aprendió lo que es tener fe y no dudar. Por decirlo así, tropezones. Yo le llamo tropezones. La regó, falló, expuso a su esposa. Tener fe, Abraham aprendió por medio de tropezones a tener fe en lugar de depender del temor, en lugar de aferrarse al temor, en lugar de actuar por el temor que había en su vida. Abraham aprendió por medio de tropezones a tener éxito en su vida en lugar de fracaso. Y lo aprendió con tropezones como nosotros aprendemos. Pero Dios quiere que usted crezca en la fe. Abraham es el padre de dos tipos de fe. Dos tipos de fe. La fe que salva a través de Cristo y la fe que santifica. Abraham es el padre de esos dos tipos de fe. La fe que salva a través de Jesucristo y la fe que santifica. Las cuales, esas dos clases de fe, todo cristiano debe tener. Todo cristiano debe poseer, debe tener una fe salvadora en Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La fe que santifica es la fe que santifica es esa fe que nos lleva por el camino de Dios. Como Dios llevó a Abraham por la fe por un camino, como Dios llevó a Moisés por un camino, como Dios llevó a Elías por un camino, etcétera, etcétera. Como Dios llevó por la fe a Esther. Entonces Abraham es el modelo espiritual para nosotros de estos dos tipos de fe. La fe que salva a través de Cristo y la fe que nos santifica, que nos relaciona con Dios, que nos hace depender, dejarnos guiar, dejarnos dirigir por lo que Dios quiere. Y Abraham es el padre de todos los que creen en las promesas de Dios. A veces cuesta, a veces nos damos tropezones como Abraham. Por eso yo le invitaba hace un momento, escoja su verbo de fe. Muchísimos. Y empiece a actuar para que usted llegue a ser quien Dios quiere que usted sea. A Moisés le llevó 80 años. Primero, responde Abraham a la oferta. ¿Cómo respondió Abraham a la oferta de riqueza de un rey perverso, de un rey mundano? Y hay mucho que aprender sobre este tema, porque tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con ser honestos. Tiene que ver con el discernimiento que Dios debió de haberle dado a usted. También
Y las lecciones que encontramos, que vamos a ver hoy, en Génesis 14, quiero decirles, Dios no puso en la Biblia nada, absolutamente nada que no sea importante. Además, Dios no puso en la Biblia algo nada más para que sepamos lo que pasó. Y cuidado, iglesia, porque hay creyentes que creen que hay ciertos pasajes o ciertos libros. La historia de Jonás, por ejemplo. Hay creyentes que dicen, nada más es para que sepamos lo que pasó con Jonás. No, señor. Hay lecciones para usted y para mí hoy. Y hoy. No es solo para que sepamos. Déjeme darle, antes de seguir adelante, 2 versículos que aclaran, y espero le aclaren en su mente para que usted ya no crea que hay pasajes de la Biblia que nada más es lo que pasó. Hebreos 11, por ejemplo. Algunos dicen, no, es la historia de lo que pasó, de lo que ellos hicieron. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Nada. Se equivoca. Si así piensa, se equivoca. Mire el primer pasaje, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Dice que las cosas que se escribieron hace tiempo, en las Escrituras, para que nos sirvan ¿de qué? De enseñanza. Para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Sí? Y vea qué claro. Le doy otro texto para que no piense usted que nada más está para que sepamos lo que pasó. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Dice que esas cosas le sucedieron a ellos, a Abraham, David, etcétera, etcétera. Le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Romanos dice como enseñanza, como ejemplo, dice Pablo, para nosotros en Corintios, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cree usted eso? Entonces, no diga usted, eso que dice la Biblia es para enseñar lo que pasó. Lo que hizo Jesús. Para que sepamos que un día alimentó a muchos. No, ya lo vimos. Entonces, encontramos en Génesis 14, encontramos una situación política. Génesis 14 encontramos una situación política bien complicada. Bien complicada. Abraham, sin ser político, se ve envuelto en la situación. Y vemos a una nación alistándose contra otra para defender sus intereses y para perseguir sus metas. Génesis 14, 1 y 2, que ya leímos, en esos días estalló la guerra en la región de Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín,
lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinap, rey de Amra, Semeber, rey de Zebón, rey de Bela. Una guerra de 4 naciones o de 4 reyes contra 5. Una guerra de 4 naciones o de 4 reyes contra 5. Y se menciona a cada rey por su nombre. Y eso encaja o afecta o hace participar a Abraham. No era político, pero lo mete en el problema. Versículos 3 y 4. Estamos en Génesis 14. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidín. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Se rebelaron contra él y dijeron: ya no te vamos a pagar impuestos. Porque ese es el problema, según los versículos anteriores. Ya no vamos a pagar impuestos a otras naciones. 5 reyes habían estado pagando impuestos y decidieron no seguir haciéndolo. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Versículo 11 y 12. 11 y 12. Dice que los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra, emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Se llevan a Lot y se llevan todo lo que poseía. O sea, se metieron en la guerra, se vieron involucrados. Pero mire, lo que esperaron que les iba a ayudar no fue así. Los que esperaban que iban a salir mejor, no fue así. Fueron derrotados y algunos de ellos cayeron en pozos de petróleo, dice una versión, pozos de brea, dice otra versión. No pudieron salir y el resto salió huyendo a las montañas. Versículo 11 y 12. Los invasores victoriosos sacaron Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Capturaron a Lot, que era sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron sus pertenencias. Toda esta historia de guerra es para preparar lo que le vendría a Lot y lo que le vendría a Abraham. Y la historia de Lot es una historia triste, y lo más triste y lo más lamentable es que Dios continúa llamándolo, Dios continúa buscándolo, Dios continúa dándole oportunidades a Lot, pero Lot no se da cuenta. Y este evento dramático, es más, no tiene ninguna impresión, ningún impacto en la vida de Lot. Ojalá que aquí no haya nadie, que Dios le sigue hablando, le sigue llamando, le sigue buscando, y usted no se da cuenta. Usted ni en cuenta. Espero que aquí no haya nadie así. Ese fue el caso de Lot. Pero mire,
Ahora veamos la gentileza de Abraham. Versículos 13 y 14 de Génesis 14. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Mire qué gentileza, mire qué misericordioso, mire cómo se interesa Abraham en este muchacho. No dijo, él se lo buscó. No dijo, se lo dije, como a veces decimos nosotros, ¿verdad? Se lo dije, hermano, que le iba a ir mal. No dijo, se lo dije. Se interesa en la situación de Lot, de su sobrino. Y mire, ya vimos lo que hace. Entonces, la derrota de Lot, y vemos la gentileza, vemos la misericordia, vemos la disciplina de Abraham. Y esto nos muestra lo que pasaba en el corazón de Abraham. Y vemos la gracia y vemos la compasión de Abraham. Porque mire, Abraham estuvo dispuesto a arriesgar su vida para rescatar a un hermano, a Lot. Y un hermano, un sobrino, que lo había ofendido, que lo había traicionado, que se había aprovechado de él, que lo había dejado solo, después que Abraham había crecido bajo el amparo, bajo la protección, bajo la bendición de Abraham. Y hermanos, esto es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que aprender como individuos, como cristianos, como hijas y como hijos de Dios, pero también debemos aprender como iglesia. Abraham había sido ofendido, traicionado por su hermano y sobrino Lot. Sin embargo, arriesga su vida, muestra gentileza, muestra misericordia, lleva a todos los que habían nacido en su casa, lleva a su gente, la prepara, la adiestra, la guía. Siempre debemos estar dispuestos a tomar la iniciativa. Abraham tomó la iniciativa. ¿Por qué tomó esa iniciativa Abraham? Caminaba por fe, no por vista. Por vista Abraham hubiera dicho, te lo dije, te lo buscaste, así, a ver cómo le haces. ¿No? Vea qué gentileza, vea qué bondad, vea qué misericordia. Arriesga su vida Abraham, la vida de su gente. Invierte. Y esto es algo que tenemos que aprender. Siempre debemos de estar dispuestos a enfrentar los problemas. Problemas van a haber, hermanos. Es que yo esperaba que en la iglesia no hubieran. Pues yo también, pero pasan. Pero tenemos que aprender a enfrentar los problemas y hacer lo mejor. Lo mejor. Génesis 14, 15 y 16. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. Está hablando de Abraham. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias y junto con las mujeres y los demás cautivos que se había llevado. El propósito de este capítulo pues tiene que ver con lo que pasa a Abraham
Y aquí es donde hay lecciones aplicables para nosotros en el siglo XXI, en el año 2025, y que nosotros debemos aprender. Abraham regresa de esa guerra. Abraham ganó, tuvo una gran victoria. Y miren, dicen los que han hecho estudios al respecto, que uno es más vulnerable cuando gana una victoria. Cuando has tenido un gran triunfo, y usted lo puede ver, eso es verdad en el mundo del deporte, en el ambiente del deporte. ¿Cuántos campeones, hombres y mujeres, han tenido grandes victorias, medallas de oro, reconocimiento, premios, y se vuelven vulnerables ante la droga? ¿Cómo terminó? ¿Oyó de mantequilla Nápoles usted? Tal vez los más grandes como yo y sí oyeron. ¿Cómo terminó? En México, en Estados Unidos y en todos lados, ¿cómo terminan? Mire, en el mundo político, en la política igual, la política igual, una gran victoria. Pero hay puntos débiles, puntos flacos, donde son vulnerables y caen personajes. Y México tiene muchos ejemplos. En el mundo militar, muchas historias. Y eso también es verdad en la vida cristiana. Cuando como iglesia, como cristianos, obtenemos una victoria, prepárese, porque Satanás está enojado, Satanás está molesto, Satanás le va a poner un 4, y hay áreas vulnerables. Mire, cuando en Obra Gris dimos gracias a Dios por el templo, este lugar que Dios nos dio. No se imagina usted lo que se vino. Yo les decía, hermanos, prepárense. Este es un gran logro, un gran triunfo que Dios ha dado a su pueblo. No, pastor, nosotros, ¿eh? Algunos conocen la historia y saben de lo que estoy hablando. Entonces, cuando uno ha visto a Dios hacer algo grande en su vida, o ha tenido un gran momento con Dios, es cuando la persona a la vez es más vulnerable. Hay muchos que han perdido su milagro. Yo les digo, ahora cuide su milagro, hermana. Ahora cuide su milagro, hermano. Y no lo cuidan. Y pierden hasta su milagro. Por eso la palabra de Dios dice, en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, el que crea que está firme, la que crea que está firme, ¿qué cosa? Mire y no caiga. Puedes caer, eres vulnerable, eres más vulnerable. Mire y no caiga. Abraham vuelve de la guerra.
Abraham rescató a Lot. Abraham se siente bien. Abraham hizo lo que debió de haber hecho. Abraham obtuvo una gran victoria. Abraham derrotó al enemigo, pero en su camino de regreso a casa lo intercepta un visitante. 14:17. Después que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió al encuentro con él en el valle de Saba. (21 al 23). Génesis 14, 21 al 23. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solamente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y creador de la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo de la correa de una sandalia, nada tomaré de ti. ¿Eso se miraba bien o se miraba mal lo que el rey le ofrecía a Abraham? ¿Cómo lo ve usted, bueno o malo? Suena bueno el trato. El trato se oía bueno. Mire, la tentación es muy intensa porque suena bueno, parece bueno, se ve bueno recibir una recompensa si uno ha hecho algo bueno. Abraham hizo algo bueno. Pelea, obtiene la victoria, rescata a Lot y todo lo de Lot. Dice, pues te voy a dar un regalo. ¿Ya me está entendiendo? ¿Está entendiendo el mensaje? Parecía bueno. Se miraba bueno. Se miraba bueno. En la antigüedad, al vencedor le pertenecía el botín, como le llama la Biblia. No solo suena bien, sino que hasta parecía correcto. Se oye bien, se ve bien y parece lo correcto. Pero ¿qué hace Abraham? Mire lo que pasó. Y a mí me encanta porque Abraham no titubeó. Hoy muchos cristianos dicen, lo voy a pensar. Déjeme orarlo. Déjeme ponerlo en oración. Abraham no titubeó. No titubeó. La convicción de Abraham afloró. Naturalmente afloró. Naturalmente y afloró claramente. Está caminando por fe. Está viviendo por fe. No está viviendo por vista. 22 y 23, otra vez. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solamente ante el Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni una simple agujeta le llaman hoy, ¿verdad? O correa de tu guarache, ¿cómo le llama usted? Ni eso tomaré de ti, le dice Abraham.
Hermanos, tenía convicciones, pero note en el pasaje, note en la Biblia, espero que el Espíritu Santo se lo revele. Abraham tenía convicciones desde antes de necesitarlas. Hoy hablamos de convicciones, enseñamos sobre convicciones cristianas para la vida y parece que los hermanos nunca las van a necesitar y nunca desarrollan convicciones. Abraham tenía convicciones antes de necesitarla. La convicción, hermanos, necesita cultivarse en la vida. La convicción hay que cultivarla, hay que desarrollarla, hay que alimentarla, para que cuando venga la presión, para que cuando venga la prueba, para que cuando se presente alguna situación donde usted necesite demostrar su convicción, aflore sin problema, como apareció con Abraham. Versículo 22, otra vez. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solamente ante el Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada, no quiero nada, ni voy a tomar nada de lo que es tuyo y de lo que me estás ofreciendo, nada. Parecía bueno, parecía que era lo correcto. Es una declaración que está en tiempo pasado. No está jurando ahora. Ya había jurado ante Dios. Ya se había comprometido ante Dios. Antes que esto pasara. Él ni sabía que iba a pasar. No tenga temor usted de decirle: Señor, me comprometo contigo a que voy a buscar tu reino, voy a ser un hombre íntegro, voy a ser una mujer justa, voy a ser una persona que busque agradarte. No. Y cultive esas convicciones. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya tienen una lista de convicciones? ¿Cuántos de ustedes ya tienen un conjunto de convicciones? Espero que usted ya tenga convicciones desarrolladas y tenga un conjunto de convicciones y tenga una lista de convicciones para que cuando se presente la prueba o el problema o la necesidad, esa convicción aflore y se deje guiar por el Señor. Porque es allí donde el creyente necesita tener convicciones. Cuando uno enfrenta el desafío. ¿Qué tenía de malo que Abraham recibiera? ¿Qué tenía de malo? A ver, ¿quién se atreve a contestar? ¿Tenía algo de malo? ¿No hay valientes? ¿No hay? ¿Qué tenía de malo? Parece que voy a empezar de nuevo el mensaje para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Aparentemente, como ya dije, no tenía nada de malo. Aparentemente, como ya dije, parecía lo correcto. Aparentemente, como ya dije, ¿está bien? Tal vez usted piense, qué orgulloso el Abraham. Le faltó humildad. Le faltó la humildad de Cristo. El rey de buen corazón viene y él lo rechaza. Era su oportunidad de hacer un amigo, un rey poderoso. Cuidado. Por eso digo yo, ¿verdad? Es importante desarrollar convicciones. Hoy los cristianos necesitan desarrollar convicciones. Hoy los cristianos necesitan tener convicciones
fuertes, sólidas, firmes. Muchas áreas de la vida, Cada vez vemos más separaciones entre cristianos. Cada vez vemos más divorcios entre cristianos. Cada vez vemos más. ¿Por qué? Falta de convicción. ¿Por qué? No han desarrollado la convicción. ¿Por qué? El mundo influye mucho. ¿Por qué? No hay convicciones. ¿Me doy a entender? Ay, Señor. Bueno. Abraham tenía convicción antes de necesitarla. Nosotros debemos tener convicciones antes de necesitarla. La convicción que necesito aprender las promesas de Dios. Si usted a la hora de la prueba anda buscando en la Biblia, no hombre, ese nerviosismo y eso que está pasando, le va a cegar más los ojos. Usted debe tener ya un texto, como dije antes del mensaje, usted debe tener un verbo de fe. Como tuvieron ese verbo de fe, todos de los que habla Hebreos 11 y cada libro de la Biblia, por ejemplo. Bueno, segunda cosa que Abraham tuvo, primero convicción, pero la segunda cosa que Abraham tuvo antes de decir no, y es allí donde el creyente necesita tener convicción, cuando uno se enfrenta a un desafío como este, la segunda cosa, miren, una razón por la que pudo decir no, una convicción por la que pudo decir no, es porque tenía confianza en Dios. Es porque tenía fe en Dios. ¿Cuántos malos negocios usted ha hecho? ¿Cuántas pérdidas usted ha tenido? Si hubiera dicho no y hubiera puesto su confianza en Dios, su fe en Dios, no tendría que estar pasando o no hubiera tenido que pasar por esa situación. Mire, si estamos en el mismo equipo del Dios de los cielos, si estamos en el mismo equipo del Dios de la tierra, no necesita lo que algún pobre rey le pueda ofrecer. Teniendo a Dios, no necesita lo que el mundo pueda ofrecerle. Si tiene a Dios, si está en el equipo con Dios, ya lo tiene todo. Sí, Señor. Pero esa es una convicción que usted necesita desarrollar. Si tiene a Dios, Él ha prometido proveer para toda necesidad. No necesita hacer acomodos para conseguir lo que piensa que necesita o para mantener un negocio a flote en su vida, si confía en Dios. Si tiene al Dios Todopoderoso y confía en Él, usted puede decir no a muchas cosas, como lo hizo Abraham. Abraham dice que volvía de la guerra y tiene otra confrontación con otra persona. Génesis 14, 18 al 20.
Génesis 14, 18 al 20. Mire, tiene un encuentro con otra persona. Bien interesante esto. Dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con esta bendición: bendito seas, Abraham, por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito seas, Dios, del Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos. Abraham, es Melquisedec quien viene a buscar a Abraham. Me impresiona. ¿Quién fue Melquisedec? La Biblia dice que era rey de paz. Y la Biblia dice que era rey de Salem. Salem llegó a ser Jerusalén, ciudad de Jerusalén en Israel. Melquisedec aparece de repente, Abraham. Y Melquisedec desaparece de repente. Hasta que llegamos a los Salmos y hasta que llegamos a la carta a los Hebreos, mire lo que dice Hebreos, capítulo 7, Hebreos 7, versículos del 1 al 4. Melquisedec fue rey de ciudad de Salem, de la ciudad de Salem. También fue sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de lo que le había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida. Es el Hijo de Dios. Y sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Quién sigue siendo sacerdote para siempre? ¿Quién es sacerdote para siempre? Está hablando de Jesucristo. Mire, según este pasaje, Melquisedec fue Cristo. Se refiere a Cristo. Y mire, qué temple, qué valor, qué fe, qué testimonio el de Abraham. Porque acababa de tener ese encuentro, no se achicopala, no dice ¿y tú quién eres? Vea la importancia de caminar por fe, vea la importancia de vivir por fe, vea la importancia de actuar por fe. Melquisedec, primero, ¿qué hace? Lo alimenta, le da de comer. Dice que le da pan y le dio vino. Qué interesante, ¿verdad? Venía la guerra, cansado, sudado, sucio, hambriento, con sueño, desvelado. Y de repente aparece y se deja, come el pan, toma el vino. ¿Cómo se aplica esto a su vida? Porque algunos dicen, bueno, es la historia de lo que pasó. No es la historia solamente de lo que pasó. Tiene mucho que ver con su vida. ¿Qué cosa tiene que ver con su vida? Mire, primero Dios siempre prepara
a los creyentes para Él. Dios siempre le va a preparar, Dios siempre le va a buscar, Dios siempre va a proveer para que cuando llegue el momento de la prueba podamos responder bien. Dios trajo a Melquisedec a la vida de Abraham para ayudarle a estar preparado emocionalmente, espiritualmente y físicamente, para que cuando se presentara la tentación, Abraham tuviera el valor de hacer lo debido, lo correcto. Dios hace lo mismo hoy. Dios está preparándonos. Por ejemplo, esta enseñanza. Dios nos está dando esta enseñanza para prepararnos, porque está a punto. Yo no sé qué pruebas va a enfrentar, qué problemas va a tener, pero si usted aprende a depender de Dios, a confiar en Dios, a saber que Dios no le va a dejar, a darle prioridad a Dios, a tener sus convicciones bien claras. Y mire, a Dios le encanta darnos la palabra que necesitamos. A Dios le encanta darnos la promesa que necesitamos, porque Dios quiere que tengamos éxito en la vida y que tengamos éxito en las pruebas, como lo tuvo Abraham. Así que cuando vengan tiempos para Dios, aprovéchelo. Busque tener tiempo con Dios todos los días. Dios hará buenas cosas en su vida. Acuérdese, Lot no tuvo tiempo para Dios. Primero el mundo así de lejos. Dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas, dice, sus casitas donde vivir. Hasta que un día está en el centro de Sodoma. No tuvo tiempo para Dios. De Abraham usted ha leído y ha aprendido que Abraham hacía un altar. En el altar se adora, en el altar se ofrenda, en el altar se busca a Dios, en el altar oramos, etcétera, etcétera. Satanás quiere que usted tome una decisión equivocada. Siempre Satanás va a procurar, va a buscar que usted tome una decisión equivocada y le va a hacer ver que se ve bien, que es buena, que es lo correcto. Por vista no se llega a donde Dios quiere que usted llegue. ¿Entiende? ¿Lo entiende? Por vista usted no llega a donde Dios quiere que usted llegue. Solo por la fe se llega a donde Dios quiere que usted llegue. Cuando llegue al cielo, usted va a estar satisfecho de haber andado por fe. Cuando llegue a la presencia de Dios, usted va a estar gozoso, gozosa de haber caminado por fe. De eso se trata esta serie que espero usted llegue a practicarla. Porque andamos, dice la Biblia, o debemos andar, dice la Biblia, por fe. No por vista, no por emociones, no por sentimientos, no por arrebatos, no por impulsos carnales, humanos o mundanos, por la fe en nuestro Dios. Abraham lo hizo y conozco a muchos y a muchas que lo están haciendo. Yo quiero seguir haciéndolo. Yo estoy tan agradecido con Dios, tan agradecido con Dios. Porque Dios ha honrado la fe, ha bendecido mi fe,
ha premiado mi fe. Les doy un testimonio nuevo, fresco. El viernes me dice el cardiólogo, dice, quiero decirle algo. Cuando usted empezó a verme, dice, yo pensé que usted no iba a salir. Yo pensé que los daños de su infarto iban a dejarle daños el resto de su vida. Después del electro, después del el ecocardiograma, después del tiempo que usted cargó esta semana, 24 horas, un aparato que se llama Holter. Estuve colgado con eso. 24 horas para dormir y para todo, sin poder bañarme con este calor. Quiero decirle, me dice, no hay secuelas. Usted está sano, usted está bien. La mayoría de la gente, mucha gente, dice, queda. Y oigan, ni en el electrocardiograma, ni en el ecocardiograma, ni en el registro del Holter que lo cargó 24 años, hay. La gloria es para el Señor. Por vista, por emociones, por sentimientos, usted no va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Usted va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue al caminar por fe, al andar por fe. Yo le decía, Señor, el médico dice, pero yo confío en ti. El médico dice que no salga, que no vaya, y me está fallando el Uber, me está fallando el taxista, pero yo voy a ir a tu casa porque pues ahí me has puesto, y ustedes me vieron aquí, cayéndome, sosteniéndome, ¿verdad? Hermanos, de eso se trata esta serie. Caminemos por fe. El tonto no fue Abraham, que no recibió los regalos, y eran buenas cosas, que le iban a servir. Estaba yo allá en Zumpango de Neric, Guerrero, cerca de Chilpadeo, construyendo un templo. Y se convirtió un hermano, se convirtió a Cristo una persona que era gallero, jugaba gallos, jugaba póker. Y un día dice, pastor, como a los 15 días dice, pastor, me desplumé a 3. Y usted está construyendo el templo, traigo una buena ofrenda para que usted siga construyendo el templo. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Qué se imagina? Le digo, mire, lo siento, no puedo recibirles. Cuando lo supieron los ancianos, cuando lo supieron los diáconos, cuando lo supo la gente, digo, pastor, pero la oración santifica todo, ¿por qué lo rechazó? Y ahí está el templo, terminado, bonito, una gran iglesia hoy, gracias a Dios. Aprendamos a caminar por fe. Mire, una oferta, necesitas el dinero para la construcción, es un buen dinero. Y decir no. Y el otro hermano, el líder me dice, la oración lo santifica, pastor. Está duro, ¿verdad? Sí, la cosa es, cuando el diablo te presenta algo, mire, Abraham tuvo la convicción, no. Y yo creo que no faltó por ahí uno de los siervos de Abraham, no patrón o no papá, como le decían, ¿verdad? Recíbalo. Dicen, ni una correa.
porque confiaba en Dios. Andamos por fe, hermanos y hermanas. Abraham lo hizo, y gracias a Dios por la gente, por muchas y muchos de ustedes que están caminando por fe. Yo quiero seguir caminando por fe, y es mi oración que usted se una conmigo y busque vivir por fe y no por vista. ¿Podemos decir amén? Confío que esta lección haya sido de su ayuda, le sirva el resto de su vida. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo, porque cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, tú nos orientas. Tú nos buscas, tú nos enseñas. Permite, Padre, que esta palabra no caiga en mala tierra, caiga en buena tierra, lleve fruto y lleguemos a ser hombres y mujeres de fe, que viven por fe, que piensan por fe, que caminan por fe, que deciden por fe, que tienen la mirada y la confianza en ti. Como Moisés, primero rehúsa ser hijo de la hija de Faraón. Después rehúsa los tesoros de los egipcios, dice tu palabra. Después rehúsa toda la comodidad que él pudo haber tenido en Egipto. Y Señor, mucha gente que dice cristiana no lo entiende. Lo ven como tonto, lo ven como que desaprovechó la oportunidad, etcétera. Pero tu palabra dice que por la fe lo hizo. Y llegó a ser algo más grande y más importante que lo que hubiera sido si obedece a sus ojos, sus oídos y a su carne. Padre, ayúdanos a ser una iglesia de fe. Gracias te doy también por las hermanas y hermanos que están viviendo por fe, que están caminando por fe. Señor, vienen días difíciles para esta iglesia, vienen días complicados para esta congregación, vienen días, Señor, donde se va a necesitar de hombres y de mujeres que tengan su confianza en ti, que tengan la fe en ti y que estén caminando por fe, no por vista, no por sentimientos. Ayuda a los ancianos, ayuda a sus respectivas esposas, a sus respectivas familias, porque Señor, se avecinan días complicados. Pero levante esos hombres y esas mujeres de fe. Gracias porque los hay. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén, amén y amén.